Muy bien, aquí estamos nuevamente para continuar este curso de cartas pastorales y estamos en el capítulo 3. Vamos a estar viendo los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a hablar acerca de los ancianos de la iglesia. Vamos a hablar entonces sobre el liderazgo de la iglesia. En lo personal, he tenido gracias a Dios, he tenido la experiencia de en las congregaciones donde he trabajado, especialmente las congregaciones en Venezuela, dos de ellas, en Cabudare y en Valencia, dos ciudades de Venezuela. He tenido la experiencia de establecer ancianos. Y es una experiencia muy grata, muy satisfactoria, de mucho gozo, no solamente para mí, sino para el resto de la congregación. Porque los ancianos, cuando uno establece ancianos, es una señal, una muestra de la madurez también de la iglesia, puesto que se levantan hombres con conciencia de lo que es ser cristiano, con madurez, para asumir responsabilidades y funciones de liderazgo. Una iglesia sin un buen liderazgo es una iglesia que irá a la deriva, es una iglesia que perderá la visión, es decir, le costará enfocarse en la visión, en la tarea que el Señor pues nos ha encomendado. Y cuando hay un buen liderazgo, la visión siempre está presente. Por eso es importante este estudio del liderazgo de la iglesia y en especial acerca de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Y por qué se les llama ancianos? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en este capítulo 3. Vamos a leer estos primeros 7 versos. Dice 1 Timoteo, capítulo 3, los versos 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, esto es lo que Timoteo y luego también en Tito aparece cuando veamos también pues la carta de Tito. Son requisitos muy parecidos acerca de esta función tan importante de la iglesia, del liderazgo, como es pues los ancianos. Antes de entrar al tema acá, antes de hablar un poco de estos requisitos, permítanme compartir un comentario que hace sobre el origen de esta palabra anciano en el Nuevo Testamento. Un comentario de William Barclay. Entonces, permítanme compartir con ustedes ese comentario. William Barclay dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento hay 2 palabras que describen a los principales funcionarios de la iglesia.
le llama principales funcionarios. Aunque para Dios todos somos iguales, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Sin embargo, no todos tenemos la misma función. Por eso es que habla William Barclay de principales funcionarios de la iglesia, o los que tienen una función pues muy notable o importante, como es la función de los ancianos. Entonces esas principales funciones, bueno, dice que se deberían encontrar en todas las congregaciones, y de cuya conducta y administración depende el bienestar, bueno, de toda iglesia. La salud de una iglesia, el bienestar de una iglesia, de una congregación, depende de la calidad, de la salud, de la madurez del liderazgo. Si el liderazgo no es un liderazgo muy apto, la iglesia va a tener sus efectos por eso. Por eso es que el apóstol Pablo menciona que es importante pues tener ancianos. Y bueno, y cuando veamos Tito, y toquemos también eso rápidamente, veremos que los ancianos son un modelo. Es como una imagen viva de nuestras metas hacia la madurez. Sabemos que Jesús es nuestro modelo y los ancianos es lo más cerca en cuanto a la vida de Jesús. Bueno, ¿qué dice pues William Barclay? Dice que había un hombre que era llamado anciano, presbíteros, en el griego presbítero. El de ancianos es uno de los puestos más antiguos dentro de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y fijan en sus orígenes en la ocasión en que Moisés en el desierto nombró a 70 hombres para ayudarle en la tarea de controlar y cuidar a su pueblo. Eso lo encontramos en Números 11:16. ¿Recuerdan? Cuando Moisés estaba tan atareado, hacían fila, largas filas para consultar a Moisés. Entonces su suegro Jetro se acercó a Moisés, pero Moisés, ¿qué estás haciendo? Y bueno, te vas a agotar, vas a acabar con tu vida, con tantas tareas atendiendo cada asunto del pueblo. Entonces Jetro le dijo a Moisés que escogiera pues hombres que estuvieran sobre cierta cantidad de hermanos, sobre cierta cantidad del pueblo, para atender esos asuntos. Y solo los asuntos de importancia iban a ser consultados pues con Moisés. Entonces de allí surgió esa expresión de ancianos. Es cuando se usó por primera vez pues en toda la Biblia en los tiempos de Moisés. Cada sinagoga hoy en día tiene, bueno, o por lo menos en ese tiempo, tenía sus ancianos. Y estos eran los verdaderos líderes de la comunidad judía. Presidían el culto en la sinagoga, reprendían y disciplinaban cuando era necesario, conciliaban las disputas, las contiendas y los casos que en otras naciones hubieran sido llevados a los tribunales. Entonces fíjense toda la función de los ancianos pues en la sinagoga, y eran las funciones a lo largo de la historia, desde los días de Moisés. Siempre la función ha sido esa, pues representar, disciplinar, conciliar, ayudar pues en el crecimiento al pueblo de Dios. Y esa función sigue siendo igual para la iglesia hoy en día. Bueno, ¿qué más podemos leer acá?
Dice, entre los judíos, los ancianos eran los hombres respetados que ejercitaban su supervisión paternal sobre los asuntos espirituales y materiales de cada comunidad judía. Entonces, cada comunidad judía tenía pues sus ancianos y ellos oficiaban pues en las sinagogas lo que era la parte de la lectura de la Torá, la explicación de la Torá. Todo eso se encargaban pues los ancianos, y además supervisaban pues la vida espiritual de los miembros de esa comunidad. Pero otras naciones también usaron este oficio de ancianos, presbíteros en el griego. Dice que el cuerpo que presidía a los espartanos allá en Grecia, recuerdan las dos principales ciudades de Grecia, Atenas y Esparta. Entonces, el cuerpo que presidía a los espartanos era llamado Gerousia. Gerousia, que significa la junta de los ancianos. El parlamento romano también era llamado el Senado, y que proviene de Sene, que también significa pues hombre anciano. En Inglaterra, los hombres que tenían a su cargo los asuntos de la comunidad se llamaban aldermón, que significa ancianos. En Egipto, en la época del Nuevo Testamento, todas las villas egipcias tenían sus ancianos que estaban a cargo de los asuntos de la comunidad. La institución de los ancianos tenía una larga historia y también un lugar en la vida de casi todas las comunidades. Todas esas comunidades antiguas, entonces vemos que la presencia siempre del liderazgo. Donde hay buen liderazgo, el pueblo goza de grandes beneficios, goza de salud y sabe qué dirección seguir. Entonces vemos en la iglesia también necesita esta clase de líderes que supervisen, y ahorita viene esta palabra. Interesante que la palabra presbíteros, ancianos, era usada también pues en todas esas comunidades como en la iglesia, porque eran hombres de edad avanzada, mayores, donde su testimonio era un testimonio reconocido, eran hombres respetados. Entonces no es bueno, como leí hace poco, no un neófito, no un nuevo, y no necesariamente nuevo en la fe, sino también nuevo en edad. Los ancianos deben ser hombres maduros, hombres de edad avanzada. A veces las iglesias, por su presión, por su afán de organizarse bíblicamente, si ven algunos hombres que más o menos tienen ciertos testimonios y más o menos, tienen algunos hijos creyentes, entonces los elevan como ancianos, le dan esta función de anciano, y algunas veces se han cometido esos errores porque han elegido jóvenes, hombres muy jóvenes. Un anciano debería ser un hombre de edad por encima pues de los 50 años. Es mi opinión, un hombre que ya ha vivido, tiene experiencia y ha tenido pues el tiempo de mostrar su reputación, su testimonio, que le da el respeto, no que busca respeto, sino que el respeto viene por sí mismo, por el testimonio presentado a lo largo de los años, su constancia. Entonces, por eso se les llamaba ancianos, porque eran hombres de edad y de buen testimonio en las comunidades.
Pero algunas veces el Nuevo Testamento utiliza otra palabra, la palabra episcopos. También se traduce como obispo, que literalmente significa supervisor o superintendente. Esta palabra, dice Barclay, tiene una historia larga y honorable. La 70, la versión griega de las escrituras judías, la utiliza para describir a aquellos que eran maestros de obra, que supervisaban las obras públicas y los planes de edificación públicos. Son Primera de Crónicas 34:17. Se les llamó obispos o episcopos, pues a esas personas supervisaban pues las tareas de la comunidad, las obras públicas. En otras palabras, eran hombres que tenían capacidad, eran hombres inteligentes, hombres que sabían la tarea que había que realizar, cómo hacer esa tarea, y bueno, eran hombres que ya lo habían hecho, hombres de experiencia, y por eso los llamaban maestros, maestros de obras. Los griegos utilizaban esa palabra para describir a los hombres que estaban asignados para salir de la ciudad, de la ciudad madre, para regular los asuntos de una colonia recientemente fundada, ¿verdad? En algún lugar distante. Entonces, bueno, interesante también, ¿verdad? Cómo lo usaban los griegos para supervisar las nuevas colonias que surgían. Eran enviados estos hombres. Entonces, vemos claramente que una tarea del episcopo o el obispo es supervisar, ver cómo se está haciendo, ver que se está en la dirección correcta, ver que no se pierda el enfoque, la visión. Entonces, son hombres de visión, entonces, hombres muy aptos para saber cuándo una obra se hizo bien o no. Eso eran los ancianos, ¿no? De acuerdo, esa era la historia de esta palabra. La utilizaban para describir lo que llamaríamos comisionados, que eran nombrados para regular los asuntos de una ciudad. Los romanos la utilizaban para describir a los magistrados que estaban nombrados para supervisar la venta de alimentos en la ciudad de Roma. Se utilizaba para referirse a los delegados especiales nombrados por el rey para ver que las reglas, leyes y normas que él había establecido se cumplieran. Esta palabra episcopos siempre implica dos cosas. Bueno, como hemos visto, hermanos, como hemos visto, supervisión, ¿verdad? Preparados, hombres que conocen la tarea a realizar, la han realizado en el pasado, son expertos en esa tarea y por eso son enviados para supervisar pues esas tareas, que se cumplan las normas, los criterios para que la tarea se haga bien, se haga excelente. Entonces, esta palabra episcopo siempre implica dos cosas. En primer lugar, implica supervisar alguna área o esfera de trabajo. En segundo lugar, implica responsabilidad hacia algún poder o autoridad más altos. Entonces, fíjense las dos palabras. Episcopos, supervisar alguna área o esfera de trabajo, supervisión. Y segundo, responsabilidad hacia algún poder o autoridad más altos. Los ancianos tienen que dar cuenta a Dios de la tarea que les ha encomendado. Dios pues es su autoridad máxima al cual ellos tienen que
que rendir cuenta. En el caso, ¿verdad?, de los ancianos o presbíteros u obispos de la iglesia. Es una, bueno, vemos acá pues que es una palabra con una historia honorable y responsable. Y esta palabra presbíteros y la palabra episcopos se usaba indistintamente para referirse a la misma función. A veces se le llamaba episcopos o a veces se le llamaba presbíteros. De todos modos, esos comentarios y dónde están esos textos serán puestos como guía en este curso. Bien, vamos entonces a pasar y rápidamente, no hay que detenerse en cada cosa, porque la palabra de Dios es clara en este aspecto. Si estos hombres son de edad y de buen testimonio, si estos hombres están llamados a una tarea de supervisar la obra de Dios, si estos hombres tienen que asumir una responsabilidad tan elevada como esta, es obvio que los requisitos para esta función son también elevados. Es decir, el testimonio que deben tener estos hombres, el apóstol Pablo pues los menciona acá. Y claro, cuando se va a establecer ancianos, cuando habla, por ejemplo, el obispo pues es irreprochable. Cada cosa que menciona acá el Nuevo Testamento en cuanto a esos requisitos, claro, hay que tener cierto criterio. Uno no puede buscar la perfección, porque estos hombres, a pesar de su madurez, son hombres que están sujetos a Jesús, que todavía trabajan con su vida, todavía están creciendo hacia la imagen de Cristo Jesús. Entonces, todos estos requisitos no pueden ser algo tan perfecto, sin una falta, sin una falla. Eso, bueno, nadie podría hacerlo. Nadie podría ser entonces un anciano. Recuerden que todos tenemos una naturaleza caída y que estamos buscando ser participantes de la naturaleza divina. Pero tenemos eso, tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros. Y los ancianos, o los hombres, todos los hombres, por muy maduros que sean, siempre están luchando con sus propios tentaciones y deseos y pasiones, pues, como todo ser humano. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente. Ya va, un momento. Para dejar aquí de compartir ya. Bueno, vamos otra vez pues a leer estos requisitos, ya con la explicación que nos dan William Barclay sobre esta palabra y el significado de esta palabra, tanto presbíteros como episcopo. Nos da una idea clara de qué clase de personas deben estar entonces al frente de las congregaciones. Pero vamos a leer pues algunos requisitos. Dice aquí, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Primeramente, para animar pues a esos hombres, es una buena obra. Algunos en ese tiempo, viendo, bueno, todos aspiramos, ¿verdad?, ciertos logros, todos tenemos metas. Y bueno, en ese tiempo habían hombres que deseaban ser ancianos o ser obispos o tener esta función dentro de la iglesia, porque bueno, es una función de mucha responsabilidad, pero también es una función
de respeto, es una función de donde la gente pues se acercaba y hay hombres que les gusta eso, les gusta ser reconocidos, les gusta ser protagonistas y bueno, y deseaban pues ser ancianos u obispos de una congregación. Entonces, bueno, desean ser obispos, muy buena obra desean, muy buena obra, pero es necesario, es necesario que cumplan ciertas condiciones para hacerlo. Y todas estas condiciones que habla muestra un ego bien bajo en estos hombres. Es decir, no buscan exaltarse a sí mismos. Los requisitos pues son los siguientes. Un obispo debe ser pues irreprochable. Debe ser irreprochable. Es decir, que bueno, que no tenga de qué acusarle, ¿verdad? Que no tenga de qué acusarle. Eso significa que es un hombre que ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, un hombre que practica pues la santidad, que toma en serio la santidad. Dice también acá que un obispo debe ser marido de una sola mujer. Y bueno, recuerden que en ese tiempo hay ciertas controversias con respecto a eso, pero les voy a decir mi opinión. En ese tiempo era aceptable la poligamia, era aceptable, habían hombres que tenían más pues de una esposa, tenía relaciones con más de una mujer. Y aunque esa no era la voluntad de Dios, sin embargo, Dios toleró pues esa conducta en los hombres. Y bueno, pero el anciano, el hombre que aspira a ser un obispo, es un hombre que está acorde con los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio hombre. Okay, no, Dios no está de acuerdo con la poligamia, aunque la toleró por las costumbres de los pueblos. Entonces, pero el anciano debe ser un hombre con esa mentalidad de Dios, un hombre y una mujer, marido de una sola mujer. Bueno, y claro, sobrio, siempre consciente de la realidad, consciente de lo que le rodea, debe ser sobrio, debe ser un hombre prudente, en otras palabras, él piensa antes de hablar, cuida pues su lengua, evita la murmuración, evita la crítica, evita el juicio a los otros. Un hombre prudente, un hombre que sabe amonestar o exhortar sin ofender. Entonces, a eso se refiere a una persona prudente. Ajá. Bueno, de conducta decorosa, es una conducta, no está con esos chistes colorados o bueno, o con cierta sensualidad pues en su vida. Tiene un vestir decoroso, palabras que no llamen la atención en el sentido sensual. Si va a decir un elogio, tiene mucho cuidado de que ese elogio no despierte alguna sospecha o un mal pensamiento de sensualidad. Tiene una vida decorosa, es muy cuidadoso, sobre todo muy cuidadoso con las damas, muy cuidadoso. Intenta no estar a solas con una dama. Bueno, como lo vimos en la clase pasada, eran hombres que no tenían contactos pues con damas, por causa de la cultura y la costumbre, ¿verdad? Más que todo, estos hombres
supervisaban a otros hombres. Porque esta era la parte cultural. Ya vimos cómo las damas tenían mucha desventaja en ese tiempo. Entonces había mucho decoro en estos hombres. Hospitalario, bueno, un hombre que tiene abierta pues su casa al necesitado, es un hombre hospitalario. Cuando habla de hospitalario, se me viene a la mente, bueno, Abraham, era un hombre hospitalario. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sí, muy bien. Hospitalario, apto para enseñar. Es importante eso. Es una persona que tiene esa habilidad, la habilidad de presentar la información de una manera clara, de una manera agradable. Es muy importante eso, o sea, apto para transmitir vida, transmitir información, enseñar, apto para enseñar. No dado a la bebida, ya sabemos, no dado a la bebida. No es un hombre que ama el vino, pues. No pendenciero, no es un hombre que de contencioso, pues, que pelea, que discute. Okay, no es contencioso, no es pendenciero. No es, dice, sino es amable, no contencioso, no avaricioso. Claro, si es un hombre maduro, no tiene amor al dinero, sino es, por lo tanto, que el amor al dinero lleva a la avaricia, pero el amor a Dios lleva a la generosidad, no es avaricioso. Que gobierne bien su casa, dice que teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Recuerdan que en aquel tiempo, por lo general, la iglesia se reunía en casas, y muchas de esas casas, los hombres que atendían pues a la iglesia, al grupo que se reunía allí, por lo general era un anciano de la iglesia. Entonces los hombres podían, las personas, los hermanos, podían ver cómo vivían, cómo era su relación con su esposa, cómo era su relación con sus hijos. Los hermanos podían percibir la vida cotidiana de los ancianos, puesto que la mayoría de las casas que se abrían eran hombres ancianos o presbíteros de la congregación. Un punto importante acá dice gobernar bien su casa. Eso significa no es que sus hijos están derechitos, que los hijos no rompen nada, pues no hacen nada, no, por favor, para nada. Los hijos también, como los hijos de otras personas, están en un proceso de aprendizaje, van a cometer errores, van a cometer algunas faltas. Entonces, cuando dice que gobierna bien su casa, es cómo aborda esa situación con sus hijos, cómo lo aborda, cómo soluciona los problemas que surgen con sus hijos. Como toda pareja, siempre van a haber discrepancias, diferencias, cómo aborda las diferencias con su esposa. Entonces, gobernar bien su casa es la manera en que él aborda las situaciones que se presentan pues en su hogar. Entonces, por favor, algunos creen que la esposa tiene que ser una mujer muy derechita, que los hijos tienen que ser muy derechitos, y si no es así, entonces no puede ser anciano, no, para nada. ¿Cómo aborda pues la situación? Un anciano se me acercó en una ocasión y me dijo que quería renunciar como anciano porque uno de sus hijos había caído en fornicación. Y a él le dolió mucho eso y él pensaba que ya no podía ser anciano por esa causa.
Y yo le dije, mira, ¿cómo estás tratando este problema? ¿Cómo lo estás abordando? Mira, saben que la iglesia necesita saber cómo estás abordando este tema y cómo lo estás haciendo y cuáles son los resultados de. Y si esos resultados son positivos, no tienes por qué renunciar, no tienes por qué hacerlo, porque los hermanos están viendo que estás gobernando tu casa, que estás asumiendo las responsabilidades y que lo estás haciendo de una manera de acuerdo pues a la palabra de Dios. Entonces, como les dije, hermanos, siempre van a haber situaciones en todos los hogares y estos hombres, al abordarlo con madurez, es lo que los califica para ser hombres dignos de tener la función de anciano. Dice, no a un recién convertido. Wow. Conozco una congregación que por su afán de tener ancianos, estableció ancianos y bueno, como siempre se cree, se piensa que tiene que haber una pluralidad de ancianos, de hombres. Entonces, había un hombre maduro, pero un hombre que estaba en el proceso, apenas tenía 2 años. Se convirtió él, se convirtió su familia, apenas tenía 2 años como cristiano, pero por eso el hecho de que toda su familia fueron bautizados y como había un hombre que sí había madurez y tenía años en la fe y había dado buen testimonio, entonces se escogió también al neófito, al nuevo en la fe. Y bueno, y como era de esperar, una responsabilidad tan grande, un compromiso como estar al frente de una congregación como anciano, claro, se desmoronó, pues hasta este hombre abandonó la fe incluso. Entonces, bueno, ven lo que pasa cuando situaciones desagradables para la iglesia, que pueden causar incluso mucho daño. Mire, una de las condiciones muy importantes cuando yo leo esto y quiero resumir en una sola palabra todos estos requisitos, yo lo resumiría en una sola, la palabra confianza plena. Bueno, dos palabras, ¿verdad? Confianza plena o confianza. Si una persona no le tiene confianza al líder, ¿cómo se acerca al líder para plantearle su situación? Entonces es importante la confianza. Y todos estos requisitos levantan y desarrollan confianza en estos hombres. Y por último, dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Y cuando habla de una buena reputación de los de afuera, eso significa que su pasado es un pasado de buen testimonio para con sus vecinos, para con su comunidad, con los de afuera. Entonces, eso también es importante cuando se va a establecer ancianos. Es importante saber cuál es el pasado de esta persona. Bueno, miren, para ponerles otro ejemplo, conozco una iglesia donde elevó a anciano a un hermano que había caído en fornicación en el pasado. Cayó en fornicación y siendo cristiano cayó en fornicación y siendo evangelista, después fue evangelista y siendo evangelista en fornicación. Luego, después de un tiempito, fue elevado a anciano. Imagínense, con esa reputación, imaginen las murmuraciones tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación.
toda esa situación. Por eso es muy importante que los que aspiran a ser ancianos deben comenzar desde muy joven a cultivar un buen testimonio en sus comunidades y, claro, no solamente en la iglesia, sino en la comunidad donde vive con los no cristianos. Entonces, ¿quiénes pueden ser ancianos en nuestras congregaciones? Bueno, ahí está lo que dice el Espíritu Santo. Escuchemos su voz. Nos ahorraremos conflictos si lo escuchamos. Si lo escuchamos, las bendiciones y el crecimiento serán los efectos de la iglesia. Bien, hasta la próxima clase. Dios les guarde. Dios les bendiga.